Audiolibros, Your Book presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman, narración a cargo de Juan. Introducción. El libro negro de los Illuminati pretende ser una ampliación del primer libro publicado en septiembre de 2005. Desde que entregué el manuscrito a la editorial en mayo del mismo año, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos en línea con la hipótesis que defiendo, que las sociedades secretas en las sombras son las que dictan los movimientos del ajedrez mundial escenificado por los políticos, y todo ello para cumplir el objetivo de implantar su nuevo orden mundial lo antes posible. El gran complot pareció ser un libro profético ya desde su maquetación. Permítanme contarles una anécdota. En la encubierta del libro se presenta un fotomontaje del Manhattan después de reconstruir el World Trade Center, y que, obviamente, debía incluir la Torre de la Libertad en sustitución de las Torres Gemelas. El maquetador tuvo que dejar esta torre fuera porque sobresalía de la parte superior de la imagen. Le comenté que esperaba que esta decisión no fuera profética, era una tragedia espantosa que pasara algo a este monumento dedicado a la memoria de las víctimas del 9/11. 2 meses más tarde, el 31 de septiembre de 2005, el Herald Tribune publicó un artículo informando a sus lectores que por razones económicas se había decidido no construir la Torre de la Libertad. El 26 de julio de 2005, Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, fue blanco de una antigua maldición cabalística lanzada por fundamentalistas judíos que se oponían a la evacuación de Gaza. En arameo se conoce esta maldición como pulsa de Nura, que se puede traducir por azote de fuego. El mecanismo que rige este tipo de anatema parece ser peligroso para el que lo recibe y para el que lo lanza por igual. Un cabalista y 20 hombres celebraron este ritual la medianoche de la víspera del Sabbat, con velas negras en un cementerio rodeado por un bosque e iluminado apenas por la luna llena. Aunque muchos líderes de los colonos denunciaron la maldición, no había sido la primera ceremonia de este tipo. El mismo grupo de fundamentalistas lanzaron otra maldición contra Yitzhak Rabin un mes antes de su muerte en 1995. Según la tradición, la pulsa de Nura debe tener efecto entre un mes y un año. Al leer esta noticia, pensé en la fecha 17 de enero de 2006, asociándola con un atentado terrorista o acontecimiento político internacional que tuviera que ver con el elemento alquímico de fuego, ya que pulsa de Nura significa azote de fuego. Me pregunté si en enero de 2006 iba a morir Sharon. Sin embargo, deseché esta posibilidad por no dar crédito a las maldiciones. Mi sorpresa no fue pequeña cuando a finales de diciembre de 2005, Ariel Sharon sufrió un infarto cerebral seguido, una semana después, de 3 hemorragias cerebrales dejándole en coma. Estos ataques cerebrales han apartado a Sharon de la política, dejando el liderazgo a su recién creado partido, Kadima Olmert, por entonces vicepresidente de Israel. El 17 de enero pasó sin atentados ni tragedias, pero la enfermedad de Sharon y la situación iraní ha dejado todo Oriente Medio en una confusión aún mayor que la de antes. Cuando escribo esta introducción participo de unos tiempos en los que no podemos dormirnos en los laureles. En su Código de la Biblia, Michael Drosnin vaticina una guerra nuclear en 2006 y gracias a las continuas salidas de tono belicosas del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, esta situación podría llegar en cualquier momento. Claro está,
Un ataque a Irán necesitaría que la opinión del público estadounidense cambiara, ya que una mayoría de ciudadanos no aprueba esta invasión. Algunos analistas políticos temen que se produzca un nuevo macroatentado en los Estados Unidos de la misma envergadura que el 9/11, a fin de cambiar esta opinión. En este caso, los aliados de Bush apoyarían una intervención que se podría convertir en desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. En el apéndice 2 del primer libro, que trata del atentado terrorista de Londres del 7 de julio de 2005, terminé diciendo que entre esta fecha y el 17 de enero de 2006, podrían darse varias tragedias para que los ciudadanos entreguen sus libertades democráticas a cambio de protección y seguridad. Pues 14 días después se produjo otro atentado en Londres que parecía ser una réplica del primero. También a principios de otoño hubo otro atentado en Bali y poco después, otro en Egipto. La consecuencia inmediata de los atentados de Londres es la atribución de más poderes a la policía y el intento de cambiar la ley que regula el tiempo máximo de detención para supuestos terroristas, hasta comprobar su inocencia o culpabilidad. Esta ley ha sufrido su primer revés en su trámite parlamentario, ya que no solo fue rechazada por el partido en la oposición, el conservador, sino por un amplio sector de su propio partido laborista. Al final, los 90 días pedidos por el primer ministro han quedado en un mes, que tampoco es una minucia. 30 son muchos días, aunque parece que debemos dar gracias. Hace tiempo que Australia está en el ojo de mira de los terroristas. De hecho, muchas de las víctimas de los atentados de Bali eran turistas australianos. John Howard, el primer ministro, tiene ideas propias para hacer frente a esta amenaza. Una de sus brillantes ideas es castigar con hasta 7 años de prisión a los pacifistas que se manifiestan en contra de las guerras, ya que en su opinión apoyan a los que luchan contra los militares australianos. A pesar de los obstáculos políticos, Blair no se da por vencido. Es como si tuviera toda una batería de medidas en espera de que alguna de ellas prospere. Se trata en este caso de su propuesta para instalar un sofisticado sistema de vigilancia en todas las carreteras británicas. Hablamos de un tipo de monitoreo que puede fotografiar las matrículas de todos los vehículos que circulan por el Reino Unido, de modo que más de 35 millones de coches serían observados por el Gran Hermano a Blair todos los días. Esta situación nos remite sin remedio al archicitado 1984 de George Orwell, donde se nos describe un mundo rígidamente controlado por un gobierno único, global, dictatorial y paternalista. Los ciudadanos están siendo vigilados por cámaras en las calles y en sus casas. Solo se permite un pensamiento único, el del Estado, cuya política es incuestionable. Cualquier discrepancia es severamente reprimida por la fuerza e incluso castigada con la muerte. Esta visión literaria de Orwell no dista mucho de la que pretenden orquestar con el nuevo orden mundial si el poder en la sombra se sale con la suya. A finales del 2005 supimos que el FBI y la CIA escuchaban a supuestos terroristas en Estados Unidos sin permiso judicial y en contra de los derechos constitucionales. Una forma de introducirnos al Gran Hermano en nuestros hogares, el único espacio para muchos donde poder hablar sin tener que volver la vista. A lo largo de 2006, se descubrió que el FBI y la CIA no solo escuchan ilegalmente a supuestos terroristas, sino también a casi todo el mundo desde pocas semanas después de los atentados terroristas del 9/11 y bajo las órdenes del vicepresidente
Richard Cheney, sin duda un ultraje general de los derechos de los estadounidenses. Afortunadamente, cada día que pasa, son más las personas que muestran desacuerdo con los abusos políticos de las democracias. Esta capacidad de discrepar pone en peligro uno de los instrumentos de ingeniería social de los Illuminati, el miedo, que podría no estar teniendo los resultados deseados. Un claro ejemplo es el escaso impacto que tienen en la población norteamericana los retirados avisos de un nuevo ataque terrorista en su propio suelo. Con todo, son persistentes y desde la última crisis con Irán, no pasa una semana sin que algún miembro de la administración Bush hable de la probabilidad de un ataque a una central nuclear u otro objetivo similar. Para muchos investigadores, la estrategia del miedo es fundamental para crear el clima político necesario que apoye un ataque a Irán. En este sentido me gustaría compartir a mis lectores una conversación que tuve con un norteamericano en el acto de presentación del Gran Complot en Murcia. Entre otras cosas, me confesó que había decidido vivir en España porque temía la posibilidad de un atentado contra una central nuclear en Estados Unidos. Existen muchas maneras de meter miedo en el cuerpo, usando una expresión popular, y siempre parece haber una buena preparada para cada ocasión. Me voy a referir ahora al H5N1, las siglas que dan identidad a un virus de la gripe aviar y que según la OMS va a provocar una pandemia mundial en un plazo más o menos corto. El alto organismo habla de millones de víctimas a pesar de que nos ofrecen una única solución que sería vacunar masivamente a la población. Hasta la fecha, se han producido unas 120 muertes en todo el mundo como consecuencia del contagio con mutación de este virus. Parece que los millones que mueren de hambre no entran en los gráficos de las compañías farmacéuticas. Hecho este inciso, mucha gente podría rechazar la vacuna, ante un tema que les produce desconfianza y el temor de que se les inoculen otras sustancias no declaradas y con unos efectos sobre su salud o comportamiento difíciles de manejar. A este respecto, es preocupante la entrada en vigor en 2005 de una nueva ley en Estados Unidos que exime al gobierno y a los grandes carteles farmacéuticos de toda responsabilidad en relación con posibles reacciones adversas. En otras palabras, carta blanca para el gobierno estadounidense a la hora de probar nuevos productos en seres humanos sin su consentimiento. En el País Dominical del 8 de enero de 2006, Javier Sampedro firmaba un artículo sobre un médico y un genetista del ejército de Estados Unidos que habían resucitado al virus de la gripe española que mató a 50 millones de personas en todo el mundo en 1918. Pretenden usar este virus asesino para luchar contra la futura pandemia de gripe aviar. Otro fenómeno inquietante fue el estallido de disturbios callejeros en Francia durante el otoño de 2005. La reacción gubernamental después de varios días de guerrilla urbana con el incendio provocado de miles de coches y establecimientos en las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades, fue la imposición de un toque de queda de 3 meses, el primero desde la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, se detuvo a miles de personas, la mayoría perteneciente a la población magrebí. Por otra parte, para acallar las críticas populares a la reacción del gobierno, este se ha comprometido a erradicar la pobreza de estas zonas y prestar más atención a las quejas de sus habitantes mediante unos servicios sociales mejores. Es un aviso para todas las políticas de inmigración europeas. Ya hemos visto a dónde conduce la existencia de guetos que caen en el olvido presupuestario.
secundario. Claro está que la integración es una labor bidireccional. La educación primaria y secundaria tiene un rol importante en este camino. Para que los niños del país anfitrión y los huéspedes se entiendan entre ellos, debería existir en el currículo escolar una historia de las culturas religiosas del mundo. No es necesario que un niño o niña sea creyente, pero es bueno que conozca y entienda por qué los sikhs llevan turbante, el significado del Ramadán en el Islam, el panteísmo de los hindúes, la celebración del Sabbat para los judíos o el significado de la cruz para los cristianos, poniendo de manifiesto, también, las coincidencias entre culturas, que las hay, aunque no se le esté dando importancia. Un respeto por lo diferente solo puede tener su origen en la educación. Es necesario que se inculque el concepto de la diversidad en la unidad. No hay otro camino que nos lleve a la verdadera paz. Un fenómeno más esperanzador sucedió en primavera de 2006 en toda Francia a raíz de la propuesta de ley para el primer empleo. Decenas de miles de jóvenes se manifestaron durante varios días en contra de esta propuesta kafkiana y consiguieron su retirada, así como una crisis de identidad del gobierno francés. Muchos periodistas españoles criticaron a esta juventud argumentando que poco tenía que ver con la de 1968. Se olvidaron de que la coyuntura política europea era totalmente distinta en el 68. Recuerdo perfectamente los incidentes de 1968 en París y aplaudo ambos movimientos sin hacer comparaciones. En la primera parte de este libro me extiendo más profundamente en el poder de las sociedades secretas a la luz de nuevas investigaciones realizadas sobre Skull and Bones, el Bohemian Club y el grupo Bilderberg, así como, por falta de espacio, detalles de otras sociedades secretas que no se incluyeron en el gran complot. Incluye, entre otros temas, distintas teorías sobre el siniestro poder que mueve a los Illuminati y la posibilidad de que su sede mundial esté en Roma, así como los grupos secretos relacionados con el objetivo estadounidense de dominar el espacio en los próximos 50 años. En la segunda parte, me refiero a otras tragedias modernas y futuras. Presentaré los posibles vínculos entre las muertes de John F. Kennedy y Lady Diana Spencer y las tragedias que rodean la figura de Tony Blair y su relación con la todopoderosa masonería británica. Además se denuncian las formas que adoptan los gobiernos para controlar la libertad de expresión, especialmente su plan maestro de implantar microchips inteligentes para controlar la humanidad. También doy espacio para hablar cómo el Pentágono piensa controlar el tiempo atmosférico del planeta antes del 2020 y, finalmente, no puedo eludir mención a las mentiras médicas propagadas por los gobiernos y grandes multinacionales de los fármacos, responsables directos de muchas de las tragedias que sufren los países del tercer mundo. Sin olvidar a Occidente. Lo más cruel y lo más difícil de entender es que tanta muerte y dolor sea utilizado como motivo ritual en sacrificios masivos para apaciguar supuestamente a sus dioses maléficos venerados por los Illuminati y sus grupos. Ellos interpretan que esta ofrenda les coloca por encima del bien y del mal, más allá de las leyes, violando los derechos humanos en una gran variedad de escenarios, parte de la estrategia hacia su nuevo orden mundial infernal. Robert Goldman, 2006.